Dale, bien. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás? tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Aquí con el placer de tenerlo a Ricardo Díez en esta entrevista, así que una gran alegría para que nos cuente aquello que tenga ganas de compartir sobre sus inicios en la filosofía, sus amores en la filosofía de los autores, autoras. Y bueno, te damos la palabra, Ricardo, y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. En principio quiero felicitarte por esta iniciativa, ¿no? Que por lo menos enseña la vida de aquellos que nos dedicamos a tratar de pensar, ¿no? Y bueno, tal vez sirva a otros para que hagan lo mismo en un tiempo en que, como decía Heidegger, la primera mitad del año pasado todavía no pensaba, del siglo pasado, todavía no pensábamos, ¿no? Eh, lo grave de esta época es que todavía no pensamos, así decía. Claro, a veces todavía tenía quizás más esperanzas de las que tenemos que poner en el Sí, pensamiento, ¿no? En concreto porque comprendemos una dictadura del algoritmo, ¿no? Una inteligencia artificial que parece que, que hace al hombre cada vez más atontado, ¿no? En el sí, orden del pensamiento, una Wikipedia que nos impide memorizar, ¿no? Como decía sí, Gadamer, hay que memorizar una poesía todos los días y subir por la sí, escalera. Con eso vivió 102 años, ¿no? Pero bueno, claro. el hecho es un tiempo en que el pensamiento está desfigurado, Mm, está demasiado condicionado por la técnica y la ciencia, ¿no? Y entonces tenemos que aprender de nuevo a pensar. A pensar sí, a partir de la vida, ¿no? De la existencia que nos convoca a eso. Y bueno, eso es lo bueno de tu iniciativa, que tratamos de pensar en esta, o que de contar, o de cantar, diría San Agustín, ¿no? La vida como tal, la vida. de los que nos intentamos dedicar a estas cosas. Bueno, comencemos por el principio, entonces. Por Bueno, no al donde vos principio, quieras. no al principio del principio, sino cuando terminamos el secundario, ¿no? Eh, Ahí yo justamente empecé no por filosofía, sino porque me anoté en exactas, ciencias exactas. Un Ah, poco lo que pretendía era hacer física y química porque era la que daba de comer. Entonces, después de terminar eso, había que aprobar el ingreso. Ese tiempo era difícil, pero bueno, lo aprobé al año siguiente, eh, al año o el cuatrimestre siguiente, no me acuerdo ya ni cuánto ocupó. Eh, lo aprobé, me anoté en análisis y álgebra y comencé a dedicarme a eso. Aprobé los dos primeros parciales de ambas materias. Y después, por una novia que tenía en ese tiempo, no se lo cuentes a Raquel, eh, me ofrecieron entrar en servicios eléctricos de Gran Buenos Aires para manejar sí. máquinas IBM. En ese Ah, tiempo mira, no había computadoras, había estas claro. máquinas IBM que eran, eh, ya había algunas computadoras que empezaban a ingresar. El SECBA en ese tiempo tuvo una primera barra 360, así se llamaban, pero estas eran máquinas convencionales que andaban con tarjetas perforadas, ¿ah? Sí. 80 columnas, tarjetas perforadas, y ahí entonces daban eh, impulsos, como el 0 y 1, pero nada más que eran impulsos eléctricos que entraban o no entraban, y con eso se escribían las letras o los números. Eso tuve que aprenderlo, ¿no? Cómo programar esas máquinas. Había, había un tablero, en unos casos de unos 60 por 60 con un montón de agujeritos, así que eran miles de agujeritos ahí, había que ir poniendo cables de un agujerito a otro o para imprimir o para sumar o para lo que querramos hacer en ese momento, ¿no?
Y bueno, ahí quedaba una pasta, eh, unos tallarines con todos esos distintos colores, todas esas cosas Claro, ahí presentes. Tallarines sin pasta, ¿no? Por supuesto. claro, sí, Pero era un montón de cosas que había que aprender y bueno, me dediqué a eso un tiempo. Eh, ahí después de eso empecé, me tocó el servicio militar, pero claro, en ya, aquellos años, sí, sí, ya las matemáticas me estaban pareciendo áridas respecto de la vida, ¿no? sí, Y con todo esto de IBM también. Así que eh, empecé a pensar en filosofía. Después de salir del servicio militar me anoté en filosofía. Y ahí empecé a buscar otra cosa. En realidad era la búsqueda de un sentido de la vida, de una búsqueda de algo que me diese vitalmente más elementos que lo que me daban las ciencias exactas, que era nada. Y menos el trabajo con máquinas IBM, ¿no? claro, Así que bueno, ahí empecé a cursar. ¿M? Eh, con algunos parates. Me fui a Colombia un año, volví porque tenía que terminar la facultad y bueno, al final la terminé. Pero la filosofía, algunos profesores tuve que me gustaban más que otros. Empecé a encontrar otras cosas a nivel intelectual. Y después me casé. Eh, ya que antes del casamiento empecé a conocer maestros, ¿no? Que eso es lo importante. Tuve algunos como Puyol en- durante mi época de estudiante, ¿no? Pero fundamentalmente después eh, Raquel era muy amiga de Mandrioni. Y bueno, entonces empezamos a hacer sus seminarios, él nos casó, después empezó a acercarse a la familia, fue el abuelo de mis hijos, ¿no? Veraníamos juntos, ¿no? En mira, cierta oportunidad, mis hijos, sí, cuando tenía 80 años, Madrid se vino con nosotros y mis hijos querían enseñarse a andar en bicicleta. Se había olvidado. ah, Pero bueno, por suerte no se cayó, no pasó nada. Pero, no, pero fundamentalmente era un maestro en tanto que con sus seminarios, ¿viste? Volábamos con el pensamiento de él. Eh, íbamos al seminario, después del seminario íbamos a comer sí, en un claro, grupito, ¿no? Pocos, y después bueno, después empezamos a dar clases, con él íbamos a dar conferencias al interior. eh, sí, sí, yo después de recibirme empecé a dar clases, ¿no? Antes de casarme, me acuerdo me había llamado Alicia Contursi, la hija de Pascual sí, sí, Contursi, que estaba mira, en El Salvador, entonces empecé a dar clases con ella. Me acuerdo, tiraba el tarot, pero bueno, todas esas eran matices de estas cosas. Lo interesante cuando le pregunté, bueno, ¿y para qué te sirve el tarot, viste, en la vida? Dice, no, lo importante es que hay que contemplarlo porque ahí está la sabiduría de los antiguos. Tal vez esa sabiduría de los antiguos me sirvió después para dedicarme a medieval. claro, Son sabidurías que están presentes en nuestra cultura, ¿no? No sé si alcanza con la contemplación de las cartas del tarot para eso, ese es otro problema. Pero bueno, el asunto es que la búsqueda de la sabiduría fue lo que intentamos hacer con Mandrioni primero y después con Francesco, el otro gran maestro que tuve, ahí con Raquel cuando dejó de- cuando se cerró la Universidad de Luján. sí, Le pidió a Gabriela si la conectaba con Francesco. Francesco había sido profesor mío antes de irse a Francia. Y esto ocurrió después de cuando él volvió.
Raquel le pidió entrar al CONICET, le dijo que sí. eh, Como era un cura mucho más serio que Mandrioni. Mandrioni tenía un gran sentido del humor, Francesco no, pero no. Eh, entonces me pidió a mí que la acompañe. La acompañé, empezamos a ir al seminario de Devoto en ese tiempo, donde él daba clases, y ahí empezamos a conocer a Anselmo, Sí, con la metodología de Francesco, muy especial. En Comadrioni se volaba, con Francesco te decía, ¿dónde está eso en el texto? Eso que está afirmando, ¿dónde está? Bueno, ahí había que limitarse a lo que el texto decía, porque era una hermenéutica fundamentalmente, claro. y, y una hermenéutica para él estructural, es decir, al final se encontraba en una estructura del texto. Ahí empezamos a cursar los distintos años, hacíamos un libro de Anselmo, ¿no? Claro. Como decía Maturana, empezaba siempre tarde, después, sí, después de la fiesta de Pentecostés, creo, alguna de esas, que es casi a mitad de año, ¿no? Creo que estábamos ahí. Sí, no empezábamos en marzo, pero bueno, esa era Pero, perdón, Ricardo, porque hay que aclarar, ¿no? Porque hay estudiantes que por ahí no saben porque están con esta forma de cursar que es cuatrimestral, porque antes eran anuales las asignaturas e el incluso había devoto. algunas que hasta eran bianuales y hacías los seminarios. Sí, 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 sí. Estos eran seminarios, fundamentalmente. Claro, No había cuatrimestres en devoto, fundamentalmente eran anuales, pero Francesco empezaba siempre tarde, digamos. No empezaba en marzo, pero eh, por eso la tomada de pelo de Mandrioni, ¿no? claro, Eh, pero bueno, empezábamos en mayo, junio, por ahí, y teníamos todo el año para trabajar los textos. En esos textos, una vez que terminamos el tríptico moral, que es el de Veritate, de Libertate Arbitri y de Casu Diaboli, le presenté un esquema de la estructura que tenía. Él había hecho un libro en Francia, sobre el mismo tema. Me dice, pero con esto podés hacer el doctorado, cosa que nunca había pensado. Entonces dije, bueno, está bien, hacemos el doctorado. Y lo hice justamente sobre este tríptico moral, ¿no? Que se centra en el tema de la justicia, tema sumamente interesante en el medioevo, y que en ese tiempo los obispos se dedicaban especialmente a Anselmo, ¿no? A, a mostrar las injusticias que había, porque toda injusticia es un mal. Entonces, por eso se peleó con Guillermo el Conquistador. Bueno, lo expulsaron de Canterbury, donde estaba de arzobispo, todas esas cosas que se fueron dando en la vida de Anselmo. Eh, por eso entonces hice el doctorado, ¿no? En ese tiempo. Y en ese tiempo, me llevó unos cuantos años. Eh, Empezamos en el 80 con Francesco, que iba claro, en los y dos. sí, claro. Y con Francesco estuvimos también 30 años, una cosa así, hasta que, bueno, Ajá, murió, qué va. murió hace 2 años, ¿no? En el 23, en noviembre, 3 de noviembre del 23. Bueno, igual el último tiempo ya no lo veíamos. Sé que se reunía con Silvia Mañavaca en la parroquia del Carmen. Alguna vez nos invitó a comer Silvia con él, charlando un rato, pero bueno, fundamentalmente fueron años de estos dos maestros, ¿no? Claro. Eh, y ahí elegí en todo caso. Seguimos con la importancia de los maestros en un Claro. tiempo en que no los hay, o querés que te hable de Anselmo y lo que descubrí en Anselmo, porque las dos cosas son Lo que vos importantes.
Claro, lo que vos quieras, Ricardo, compartir con nosotros, porque esto tiene que ver con tu interés, tu deseo por ahondar en el pensamiento medieval, ¿no? En la filosofía medieval. Así que por donde quieras ir. Y para la filosofía medieval me tengo que ir a Anselmo, fundamentalmente. Eh, eh, pero también ves en esta época que no se tiene maestros, ¿no? En que la, Exacto. la- la igualdad de una, entre comillas, democrática hace perder la jerarquía, es importante aprender de otros, ¿no? Eh, no hay otra posibilidad. Y bueno, para eso hay que someterse. Aristóteles estuvo 20 años al lado de Platón, ¿no? Mm, Eh, de Aristócles se llamaba Platón en realidad. exacto, Aristóteles, sí. Por eso, hoy lo conocemos solamente como Platón, fundamentalmente, pero esos años que estuvo Aristóteles con Platón, los dos primeros no podían ni hablar siquiera. ¿No? Eh, y después de eso salió Aristóteles, digamos, ¿no? Por eso la importancia de los maestros. Y bueno, estos fueron nuestros dos maestros, uno volaba con el pensamiento, Mandrioni, el otro nos exigía la hermenéutica bien concreta, pero ambos nos han dado cosas importantes. Eh, Después, eh, con a pesar del medioevo y como tenía también la impronta de Mandrioni, teníamos contacto con los fenomenólogos y por eso entramos en la Academia Nacional de Ciencias a discutir con estos otros, ¿no? Que desde Husserl para acá sabían, pero no desde Husserl para allá, digamos. Frentaron, en el mejor de los casos, en un aristotélico tomismo eh, pobre, pero bueno, hay. Y, y- y bueno, pues de ahí es donde vamos Husserl y mamaron los demás fenomenólogos, ¿no? Pero el medioevo estaba todavía tildado como época oscura, cosa que le pusieron por cuestiones políticas, Petrarca, Boccaccio, eh, y claro, fundamentalmente porque el papado estaba en Aviñón y no estaba en Roma, entonces querían volver a la época de oro, a la época clásica y de la luz que era Roma, que era el papado Sí, en Roma. Pero bueno, terrible, esos, sí. esos pequeños matices de estas épocas. Eh, Pasemos entonces a ver qué elementos habría para mí en la filosofía medieval, ¿no? Centrado en Anselmo, pero también pensando en San Agustín, en Écar, es importante, en Écar, Sí, claro, lo que dice de la vida, ¿no? Que lo retoma Michel Henry hoy. sí, Bueno, hoy no hace tiempo, ya murió, pobre. Eh, pero hay jornadas de Michel Henry que se hacen también eh, a las cuales siempre les digo, Michel Henry era un medievalista, ¿no? Yo lo sepa o no lo sepa, más que un fenomenólogo, ¿no? Muy influido por Eckhart. Por ahí dice, ¿qué es la vida? Es el único que yo vi que se pregunta qué es la vida. Y dice, el ser de Dios es mi vida, y si el ser de Dios es mi vida, lo que está en Dios tiene que estar en mí, y lo que está en mí tiene que estar en Él, ni más ni menos. Claro, por eso casi lo condenan. Le condenaron las frases, en realidad la que mataron fue a Margaret Poret, que era la que había eso, escrito muchas de estas exacto, cosas, y, exacto. y que Écar conoce porque vivió en la casa del inquisidor. Por Claro. eso es que las conoce y él las copia. Y bueno, algunas le dieron ciertos problemas, pero no le hicieron nada, fundamentalmente. Eh, la única cosa que era un tomista en el mismo tiempo de Tomás, y como Tomás fue levantado en andas por el tomismo y por la iglesia, no le pasó lo mismo a Eca, pero tampoco lo condenaron, ¿no? Eh, el caso es, volvamos a esto, ¿no? Es la vida para Eca,
era la misma vida de Dios, es la que tenemos nosotros, diría. Es una de las cosas estupendas. Eh, el soplo de Dios en el segundo mito de la creación, ¿no? Sobre el Ujú. barro, nos hizo vivientes. Y entonces toda la ciencia, dirá Michel Henry, se dedica a los vivientes y no a la vida. La vida está a nuestras espaldas, eh, y no la vemos en los genes ni en los cortecitos que le hacemos a los pobres animales, ¿no? Eh, la vida como tal Exacto. es anterior y es el primer don que se da. Por ese don es que nosotros somos y tenemos en nosotros la misma vida de Dios. Por supuesto, la teología va a decir, no, pero sí, también está el pecado como tal que tiene su gravedad, ¿no? Ese pecado que también hay que pensarlo y que no se piensa, digamos. ¿Eh? Es un mal radical para Kant, o de ahí para acá, Sí. un montón de cosas, pero el de Casu Diaboli de Anselmo en eso es realmente preciso, ¿no? Eh, y preciso y lo desmenuza bien, ¿no? En el pecado de un ángel como tal que excede las condiciones morales, inclusive, ¿no? ¿Eh? Para un Anselmo la única moral sería la justicia, ¿no? Y la justicia es el hacer, eh, eh, la rectitud de la voluntad por sí misma conservada, así dice. Pero claro, esa rectitud es algo anterior a la misma voluntad. Y Ujú. esa voluntad, cuando se deja actuar por la vida, diría Michel Henry, es cuando el hombre puede ser justo. De lo contrario, si quiere actuar la vida por sí mismo, no va a salir nada bueno de ahí. Inclusive ese es el mal. Y como dice por ahí Zambrano al comienzo de uno de sus libros, hace poco que el hombre quiere hacer su vida, quiere hacer eh, escribe su historia desde sí mismo, ¿no? Todas las guerras y cosas. Y Sí, se ha olvidado de los dioses o de Dios, ¿no? Como guía de. Bien, eso en la antigüedad y el medioevo estaba muy presente, tanto que la fe era lo que hacía que estos hombres pensaran. Es decir, el ujú. pensamiento es una respuesta a la revelación. ¿Mm? Eh, Hoy ocurre lo mismo, tal vez, ¿no? Lo que Sí, pasa es que el pensamiento científico y es respuesta a esta creencia anterior, ¿m? Que de algún modo comienza, por lo menos en el discurso del método de Descartes, que es la confianza en el hombre, por lo cual entonces este hombre va entendiendo las diferentes regiones, las diferentes ciencias, y con ese entendimiento va justificando lo que cree, ¿no? Y mostrando ciertas revelaciones, que son las que hoy Elon Musk quiere hacer un túnel desde Nueva York hasta Londres, parece, en donde se va a ir no sé a qué velocidad. Y sí, perfecto, esas grandes cosas de ir a Marte, ¿no? Cada una sí, vez, pero claro, se van a terminar todos peleados en Marte, porque no se cultiva lo humano, ¿no? La humanitas, digámoslo así. No se cultiva la sí, relación con el otro. La familia está sí, destruida, eh, no hay valores, dicen algunos, no hay servicio de unos por otros. sí. El Y por problema es la falta de la otredad, de la comprensión de la otredad y la caridad, ¿no? Más allá de que sea una virtud, ¿no? La caridad como prestarle atención a la otra persona, en tanto ser humano o en tanto ser vivo, que es lo que decías vos antes del trocito de carne. claro, si tuviéramos conciencia de esa vida, tendríamos que darnos tendríamos que saber que somos hermanos.
en tanto que todos participamos de la misma vida. Y Ujú, como vivientes, ¿no? Y si todos participamos de esa misma vida, tenemos que compartirla, y cada uno aporta al otro lo que puede, lo que sabe, lo que hace, y esa participación en conjunto sería de algún modo una relación que los hombres tienen que ir construyendo, edificando, pero de algún modo viene por lo que creemos, ¿no? Eh, ujú. hay un, hay un texto en Jeremías 17, ¿m? Que dice, maldito el hombre que en el hombre confía. Por lo cual la creencia del pobre o que surge en Descartes de que el hombre puede hacer todas las cosas y las va a hacer bien, es totalmente ilusoria, ¿no? Tal cual. Y continúa el texto con la soledad, ¿no? Tiene Ujú. imágenes, ¿no? Por eso el hombre habita en el desierto, o habitarán en la caverna en el desierto o en el fondo del mar, no me acuerdo las imágenes que tiene, pero la consecuencia de eso justamente es la soledad, ¿no? Y de algún modo es uno de los problemas más graves del mundo contemporáneo. Claro, ya no está la institución familiar que sostiene a los hombres entre sí, la amistad cada vez es más utilitaria, ¿m? Sí, Y hoy los otros son cada vez más objetos, lo cual sí. viene a consecuencia de todo esto, de esta forma de haber entablado el entendimiento humano, ¿no? Ujú. Ese entendimiento, Anselmo tiene en el Proslogion, la creencia en el primer capítulo, ¿no? Ahí dice, bueno, creo en este que me va a sacar de la miseria, por eso el primero Sí. eh, excita la mente por la miseria que el hombre padece. Claro, Ujú. eso a un hombre que quiere creer en sí mismo lo tiene que erradicar. El hombre no puede sufrir, no puede, no puede dolerse, no puede morir. Entonces todas esas cosas van a ser superadas, ¿viste? Esa es la promesa, ¿eh? Cuando dice Descartes, bueno, vayamos con el método de los geómetras de lo más simple a lo más complejo. Y bueno, de esa manera podemos llegar a las últimas, a saber las últimas cosas, es decir, al misterio mismo, ¿eh? Eh, no hay, la vida pierde todo misterio y queda solo en una tecnificación o en una ciencia que quiere que lo sabe todo. Y ahí tenemos las grandes revelaciones de más y de más cosas, pero son ilusorias, ¿viste? Exacto, son Todavía, ilusorias, tal cual, sí, sí, todavía nos falta el maldito el hombre que en el hombre confía, ¿viste? Y darnos cuenta de esa realidad para intentar un pensamiento distinto. ¿M? sí, Eh, tal cual. o sea, creo que en gran parte un pensamiento que tenga otras creencias, ¿eh? Sí, 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 Otra sí, creencia hubo en la sí, sí, antigüedad también, ¿eh? El hombre veía las cosas y entonces la física era su lugar, su, su sistema credencial. ¿Mm? sí, Y justamente entonces su entendimiento empezó a ver todo eso. El medioevo fue otra cosa, ¿no? Judíos, musulmanes y cristianos tenían la revelación. Y esa sí, revelación, que para Anselmo por lo menos después tenía que confirmarse. Si el sí. entendimiento de Anselmo no era como el de la ciencia hoy, que siempre progresa, sino fracasa. ¿Mm? Y en el fracaso es cuando Dios se le revela, que fue la experiencia que tuvo la noche anterior a escribir la primera versión del Proslogium. Después lo tuvo que escribir 3 veces porque se le rompía, no sé, lo perdió, ¿viste? Bueno, Sí, sí. Me pasaron algunas adversidades. en tanto que, sí, eso por supuesto para los monjes era una versión demoníaca que impedía Claro, que ese libro surgiera. sí, 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 Después sí. no lo quiso ni Permaneciera, llamar sí. libro. Era un librito, ¿viste? Una cosa que no merecía ni siquiera tener un título.
ni su nombre, lo tuvo que poner, pero fue la experiencia esa de una noche que Sí, la pone el proemio, pero mejor el está proemio. redactado por Admero, que es su bibliógrafo. Eh, y bueno, ahí es donde ese desarrollo muestra que él tuvo una revelación personal. La creencia, cuando haya una revelación personal, es cuando se confirma, digamos. Y bueno, y tenemos tal vez muchas revelaciones, inclusive en el Ujú. mundo de hoy, pero bueno, hay que saber leerlas o en todo caso pensarlas, ¿no? De ahí es que creo que estamos acabando el tiempo. Sí, sí, pero tenemos todavía 7 minutos. Ah, bien. Que yo te iba a preguntar estas relaciones que vos siempre estableces, afortunadamente, entre el medioevo y la actualidad, cosas que han pasado siempre, porque a veces nos parece que son cuestiones contemporáneas y sin embargo no lo son, ¿no? Son preocupaciones que también tenían por ser personas, las personas de todos los siglos. Y en esta situación en la que estamos, en este momento histórico mundial, ¿no? Como humanidad en el que estamos, ¿vos considerarías que hay una gran ignorancia o falta de voluntad para mantener el diálogo Ujú. entre las personas? Y hay falta de sensibilidad, te diría, ¿no? No alcanza con la ignorancia, eso es más griego, Sócrates estaría más de acuerdo con eso. Ajá. Creo que sensibilidad, ¿viste? Eh, Ujú. Tacto y contacto, te diría, con los otros, para aprender en todo caso mirando desde el otro, ¿no? Eh, hay, hay, hay un libro de Francisco, nuestro hijo que acaba de salir, que habla de la política cuestionada Oh, y trata sí. de ver desde Gadamer el arte de la pregunta, ¿no? Entonces hay que suponer que el otro tiene razón Ujú. y, y fundamentalmente eh, que el diálogo no sea solo de palabras ni racional, sino de sentimiento, ¿no? De encuentros. Que no Eso sean monólogos, claro. Mm. Cuesta sí, mucho dialogar, sí, claro, claro. Pero además se pone en el diálogo, a ver, el diálogo si no tiene encuentros tampoco sirve. por Eh, eso. entonces no es solamente un discurso de uno y otro Ujú. separados, sino el que uno y otro se vayan encontrando en este mundo de palabras. Sí. Eh, si querés lo referimos también a Anselmo, ¿ves? En últimas, la historia se entreteje en su último libro que se llama De Concordia, Sí. la concordia entre la presciencia, la predestinación y la gracia de Dios con la libertad del hombre. Ahí las cosas son el diálogo, por lo cual se va tejiendo esa concordia, o sea, ese Ujú. corazón juntos entre Dios y el hombre. ¿Eh? Y de algún modo el diálogo, ¿eh? Hoy decimos diálogo porque nos podemos charlar, pero no es eso. Sí, Sí, justamente me gusta por eso la palabra concordia, ¿ves? Es sí. los corazones juntos por los cuales uno y otro van buscando hacer historia. ¿Mm? Eh, Él lo hace entre la presencia, la predestinación y la gracia de Dios, porque también entre Dios y el hombre se da ese diálogo, ¿ves? Pero ese diálogo es que se encuentra, por eso fundamentalmente concordia. De algún modo, esa tendría que ser la forma dialógica en la que nos encontramos. Y por Ujú. eso que ahí se da la verdad, ¿ves? En esa búsqueda. De lo contrario, se harán eh,
verdades, ¿no? Pero no una verdad que nos sostiene. ¿Eh? Sí, uno puede decir una cosa que sea verdadera, otro puede decir lo contrario, pero para que superar esas diferencias, ¿no? De que uno dice una cosa y el otro lo contrario, pero a pesar de eso poder unirse, es, algunos dicen, podemos decirle amor, si querés, concordia, Ujú, ujú, encuentro totalmente porque lo que sostiene es la verdad y no nos, que no es nuestra, por supuesto, sino que nos sostiene a todos. ¿Eh? Termino con el capítulo 13 del De Veritate, así que donde dice, donde dice que hay una única verdad, ¿eh? En donde, claro, nosotros intentamos crecer en la verdad como crecemos en el tiempo, dice. ¿Mm? Pero claro, nadie es dueño del tiempo, tampoco nadie es dueño de la verdad. Tenemos que ir creciendo como tal en ella. Y en la medida que crecemos en ella, esa verdad nos sostiene siendo un poquito más grandes. Pero el ujú. crecimiento en la verdad es como crecer en el tiempo. Hay que envejecer. Ahí eso es lo bueno. Y no Totalmente, sí, tratar sí, de sí. quitarnos la vejez de encima. No, de ningún modo. En algo de Ah, eso, ¿ves? Hay que crecer. Ricardo, bueno, nos quedan menos de 2 minutos. Em, Te agradezco muchísimo, muchísimo este encuentro y me quedo pensando, bueno, en muchas de las cosas que has comentado y esto de mantener esta amistad, el diálogo con sensibilidad y en absoluta concordia, que es Eso, lo que vos sabés hacer muy bien, para que ustedes hacen en las reuniones también de la academia, que me hubiese gustado también que comentaras, perdón, un poquito de eso, pero bueno, será en una segunda entrevista. cuando quieras. Eh, sí, me olvidé de hacer propaganda para la Eso. jornada. Pero bueno, no importa, las jornadas que las haga otro, ¿viste? Yo en todo caso estoy ahí. No, pero yo te agradezco a vos también la posibilidad de estas charlas, como tal. Y bueno, esperemos que sirvan a alguien para Sí, que esperemos se que sí. profundice, se profundice en la verdad, el pensamiento de algún modo vaya aprendiendo lo que la Ujú, verdad y que en últimas es la vida que se nos va dando. Y exacto. en esa vida encuentros y desencuentros también, pero que también Sí, sirven para ir creciendo. tal cual. Son las cosas que la vida nos va donando y con las que nos sorprende. Pero no nos dejamos sorprender por la vida, cosa que tendríamos que hacer. Así es. Bueno, Gracias, Ricardo, de todo corazón. Mil gracias. gracias a vos. ¿Mm? Nos vemos.